Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Villena. Soy ergónomo, formado en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París. También soy sociólogo y dirijo una empresa que se llama Ergotec, también una editorial en la cual se aborda la problemática del ser humano en los entornos de producción, que se llama Modus Laborandi. También formo parte del Instituto para la Cultura de la Seguridad Industrial con sede en Toulouse, en Francia. He venido invitado por este maravilloso laboratorio de la Universidad de Concepción a compartir con todos ustedes una serie de cuestiones a las cuales se ha ordenado y he agrupado y a las que denomino el papel de la ergonomía y los factores humanos en la mejora de la seguridad en los sistemas de alto riesgo. Bien, dentro de esta charla, en primer lugar, vamos a intentar definir con un cierto nivel de generalización, pero creo que va a ser útil para los fines que queremos plantear en esta charla. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sistemas con altos requisitos de seguridad? Los sistemas, como veréis en la presentación que aparecerá, entiendo que aquí a mi lado, son sistemas como las centrales nucleares, como las grandes plantas de producción o de tratamiento petroquímico, las refinerías, las plataformas de extracción de crudo, lógicamente todo lo que tiene que ver con el transporte aeronáutico y los sistemas aeroportuarios, también la intervención de los médicos en ciertos entornos, como pueden ser los quirófanos, las unidades de cuidados intensivos, las urgencias, y, ¿por qué no?, también la pesca de altura del bacalao en el Atlántico Norte. Son todas estas actividades, lo que denominamos actividades de alto riesgo. La pregunta que, en primer lugar, me gustaría formularme y que me gustaría que ustedes pensaran es si todas estas situaciones son idénticas, si al fin y al cabo la seguridad que gobierna el despegue de un avión es idéntica al tipo de procedimientos que afectan al inicio de una operación cardíaca, o si el tipo de seguridad que se aplica en una central nuclear es el mismo que aplican en un colectivo de pescadores de altura. Bien, la primera reflexión que querría abordar con ustedes es saber si la seguridad en todos estos sectores se afronta del mismo modo y, sobre todo, en una segunda parte de esta presentación, es saber qué podemos o cuál es la contribución que tenemos los ergónomos o los especialistas de ergonomía y de factores humanos para mejorar la seguridad de estos sectores. En primer lugar, vamos a hablar de qué rasgos comparten todas estas industrias. En primer lugar, diríamos que son industrias o empresas, sectores que producen bienes o servicios que conllevan riesgos severos para la vida de los que los operan, para los propios trabajadores que allí trabajan, para los pasajeros en el caso del sistema del transporte aéreo, también para el medio ambiente, como ha podido verse muy recientemente con la central de Fukushima. En fin, se trata de sistemas en los cuales cualquier disfunción o error puede conllevar grandes daños para la instalación, para el medio ambiente o para la vida de las personas, tanto, insisto, las que lo operan como las que los usan, etc. Todos estos riesgos están, en términos generales, minimizados por lo que denominamos barreras reguladoras, que son de carácter tecnológico u organizativo, es decir, que protegen mediante sistemas automáticos o mediante elementos organizativos estos riesgos. Cuando hablo de barrera organizativa, quiero, por ejemplo, decir que un piloto necesita una licencia, una habilitación que le va a permitir
demostrar que está capacitado para pilotar tal o cual avión. Y tecnológicas también, hablo de barreras tecnológicas cuando pienso que muchos de estos sistemas tienen la capacidad intrínseca para detenerse si una perturbación puede derivar en una disfunción severa. En cualquier caso, todos ellos tienen una característica que me parece muy relevante, y es que se trata de procesos acoplados, es decir, son sistemas que tienen subelementos que al mismo tiempo se vinculan entre ellos. Cualquier tipo de disfunción en uno de los elementos desencadena efectos en el conjunto de unidades que componen el sistema. No querría entrar mucho más, porque me parece que lo que es más importante de estos sistemas es que son complejos y dinámicos. Es decir, el proceso, la situación que abordan los seres humanos que allí trabajan, no pueden detener, no pueden pausar la situación para intentar comprender qué es lo que va mal. El avión no se puede detener en el espacio y permitiéndole a los pilotos tomar una decisión. Tampoco un grupo de controladores aéreos que ven que se están produciendo problemas en el tráfico aéreo pueden detenerlo como si fuera un videojuego para saber cómo van a seguir jugando. La realidad sigue moviéndose y, por tanto, estos profesionales tienen que abordar, tienen que intentar comprender una situación dinámica. Insisto, no se puede pausar y el médico, cuando un paciente que está en la mesa de operaciones sufre una parada cardíaca, tiene que tomar una decisión. Bien, todos estos sistemas, que como digo, conllevan riesgos severos, que están de alguna manera limitados por barreras, son complejos y dinámicos y han generado lo que yo llamaría algunos temas de conversación muy común en la colectividad de ergónomos o expertos en factores humanos. ¿De qué temas o cuáles son los temas que desde mi punto de vista me parecen más relevantes sobre el papel de los ergónomos en este tipo de sistemas de alto riesgo? En primer lugar, una de las cuestiones que me parece más relevante es cómo mantener las habilidades y destrezas profesionales de operadores que están trabajando en sistemas altamente automatizados. Cuando digo altamente automatizados, quiero decir que habitualmente son sistemas que son operados de forma manual hasta que llegan a una situación estable, y en ese momento son los automatismos los que asumen la responsabilidad de controlar el sistema. Es el típico ejemplo por el cual los pilotos, con la asistencia de automatismos ayudan a despegar el gran avión, y cuando están en un régimen de vuelo estable proceden, esto lo habrán visto todos ustedes en las películas, a utilizar el piloto automático. Bien, esto transmite una cierta sensación de seguridad, pero al mismo tiempo es muy importante saber qué es lo que tiene que hacer un piloto cuando una perturbación o una disfunción imprevista le obliga a volver a asumir el control manual. Es muy importante que ese operador, en este caso este piloto, sea capaz de comprender muy rápidamente qué es lo que está ocurriendo y al mismo tiempo asumir de manera rápida lo que el automatismo estaba haciendo por él. Aquí podríamos remitirnos al famoso accidente del vuelo de Air France entre Río de Janeiro y París, que cayó en medio del Atlántico cuando los pilotos no supieron dar respuesta, diagnosticar una situación compleja y mantener el avión en vuelo. Por tanto, cómo mantener las habilidades y destrezas es una gran cuestión que tiene que ver también con el uso de simuladores y con el entrenamiento de operadores en situaciones perturbadas. Insisto, entrenamiento en situaciones perturbadas. Es muy difícil que un operador aprenda a base de la experiencia real, porque la experiencia real puede llevar a la catástrofe. Por tanto, estos operadores hay que entrenarlos y formarlos en simuladores. Segunda gran cuestión que me parece muy relevante es
como decía antes, puesto que son sistemas dinámicos, lo que llamaríamos la toma de decisiones bajo presión temporal. Es decir, cuando algo va mal, hay que tomar una decisión porque en escasos minutos puede ocurrir una catástrofe. En esos momentos, además, los operadores están recibiendo mucha información del sistema que supuestamente les debe ayudar a tomar una decisión. Por tanto, la capacidad del operador para tratar grandes cantidades de información bajo presión temporal y evitar una catástrofe. Tercera gran cuestión que me parece un ámbito de trabajo fundamental para los ergónomos y expertos en factores humanos, que es lo que podríamos llamar la fatiga cognitiva, la sobrecarga de información o la infracarga de trabajo. Sabemos que, por ejemplo, en una refinería, cuando algo va mal, cuando se produce algún problema en un reactor, en un horno, inmediatamente comenzarán a aparecer decenas o centenares de alarmas que debe tratar. Por tanto, uno de los grandes problemas que en la actualidad se están produciendo con los sistemas complejos es la sobrecarga de trabajo ligada a la cantidad de información que hay que tratar. Y al mismo tiempo otro problema completamente inverso, completamente distinto, que es el de la infracarga de trabajo. Cuando estos sistemas funcionan y funcionan habitualmente muy bien, el operador no tiene nada que hacer, simplemente tiene que supervisar su funcionamiento. A esto lo denominamos infracarga de trabajo. Esta infracarga de trabajo puede ser también causa de accidentes, porque el operador entra en estados de infravigilancia, se adormece y en muchos casos, incluso teniendo muy poca carga de trabajo, puede cometer errores graves. Esto es el caso, por ejemplo, del accidente del choque de dos aviones sobre el lago Constanza, en Suiza, hace unos años. Un operador, una situación también complicada, pero en muchos, digamos, con un perfil de infracarga. Por otro lado, lo que podríamos llamar el quinto problema, si no cuento mal, ustedes lo verán mejor en la transparencia, lo que podríamos llamar la complejidad o la falta de complejidad de los sistemas de interacción, de información y advertencia. Es decir, son sistemas muy sofisticados que obligan, como decía antes, el tratamiento de muchas informaciones y en muchos casos el problema que se plantea es cómo formar al uso de tantas funciones diversas y cómo generar sistemas de interacción hombre-máquina que sean fáciles de aprender, fáciles de usar, fáciles de comprender. Otro problema, en este caso ya hablaríamos del quinto, es lo que yo denomino anorexia o bulimia procedimental. Es decir, son sistemas que en muchos casos están regulados, a veces por agencias gubernamentales, y en otros casos simplemente son los propios proveedores de tecnología los que ofrecen manuales de uso cada vez más complicados y procedimientos de operación que persiguen hacer un uso seguro de la instalación. Los operadores tienen recursos limitados y en muchos casos tan inquietante puede ser la falta de procedimientos como el exceso de procedimientos que hay que tratar, que hay que actualizar, que hay que leer, que hay que construir, que hay que comprender. Son entornos por lo general además hiperreglamentados, es decir, los sistemas legales que pretenden salvaguardar su seguridad son voluminosos, abigarrados. Los sistemas de inspección y de auditoría son también voluminosos. Todo esto puede tener también aristas de peligrosidad porque los operadores pueden, en ciertos casos, esto es una simplificación, pero se puede estar más preocupado por el sistema documental que busca la seguridad que por la seguridad misma. Otra gran cuestión, otro gran tema, el que podríamos denominar cómo analizar lo que ha ido mal, cómo analizar la experiencia y cómo integrar los errores en el futuro. Es decir,
Cuando algo va mal puede ir muy mal y por tanto puede derivar en catástrofe. Lo que es muy importante es cuando algo ha ido mal y no ha derivado en catástrofe, analizarlo, comprenderlo para entender las causas y que estas causas nos sirvan para prevenir o para entrenar o para abordar las disfunciones futuras. Y por último, un tema muy delicado y es el que podríamos denominar el de cultura justa, el del reconocimiento y la sanción. Se sabe que hay ciertos límites que una vez traspasados pueden provocar la muerte. ¿Qué hacer cuando en una instalación ciertas normas de seguridad críticas no son respetadas? ¿Es necesario sancionar? ¿Es necesario castigar? ¿A quién? ¿Cómo castigar? ¿Es necesario elaborar formas de reconocimiento a los que sí cumplen las reglas? ¿Cómo establecer o cómo evaluar cuándo se han cumplido adecuadamente las reglas y cuándo no se han cumplido? ¿Cómo saber si es a veces el ser humano el que ha fallado o el procedimiento que es inadaptado a la situación? Este es otro de las grandes cuestiones. Como ven ustedes, tenemos toda una batería de cuestiones que me parecen extremadamente importantes sobre estos sectores y sobre nuestro papel profesional en ellos. Ahora, me gustaría tratar con ustedes cómo todas estas situaciones que aparecen en estos sectores, y como les recuerdo, permítanme que les recuerde, estamos hablando del nuclear, estamos hablando de la petroquímica, estamos hablando de la aviación, estamos hablando de la seguridad de los pacientes. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿todos ellos hacen lo mismo para ser seguros? O dicho de otra manera, ¿son todos igualmente seguros? Y los que lo son, ¿qué hacen para ser más seguros que los otros? Permítanme que establezca un pequeño juego con ustedes. ¿Les parece importante conocer al piloto que va a pilotar el avión de su próximo viaje en avión? Les dejo que lo piensen en unos segundos. Estoy casi convencido que la mayoría de ustedes pensarán que no es importante. Nadie sube a un avión y le pregunta a la azafata quién es, cómo se llama y cuánta experiencia tiene el piloto. Ahora veremos por qué no nos preocupa el nombre del piloto, pero una de las cuestiones más directamente ligadas al hecho de que no nos interese el nombre del piloto es que solamente uno de cada 1.400.000 vuelos sufrió un accidente. Es decir, solo uno de cada 20 millones de pasajeros perdió la vida. Permítanme que les formule otra pregunta. En el caso de que, si desgraciadamente están muy enfermos y tuvieran que someterse o tuvieran que ingresar en un hospital y ser operados, ¿les gustaría conocer al médico que va a operarles? Si les dejo un segundo, seguramente pensarán que sí quieren conocer al médico porque intuitivamente sospechan que del hospital en el que ingresen y de las manos que les vayan a operar dependerá su propia salud. Porque sabemos que, por ejemplo, 200 veces por semana en el mundo se opera a una persona equivocada o una zona corporal errónea. Se extrae un riñón equivocado o se interviene en una pierna equivocada. En Europa sabemos que el 25% de los pacientes que han entrado a un hospital dicen haber sufrido esto que en el sector de la seguridad del paciente se llama un evento adverso. Es decir, les ha ocurrido algo que podría haber terminado siendo grave. De hecho, a diferencia de lo que decíamos en el sector de la aviación, 1 de cada 1.000 pacientes fallece por eventos adversos. Esto, como verán,
nos lleva a pensar lo siguiente. El sector médico y el sector de la aviación son distintos. ¿Y por qué son muy distintos? Porque si hago una generalización sobre el conjunto de sistemas altamente peligrosos, podríamos decir que cada uno de estos sistemas han elegido una estrategia de seguridad distinta. Y cuando digo una estrategia de seguridad distinta, me refiero a que ningún sistema puede ser al mismo tiempo rentable, completamente fiable y totalmente flexible. Cada sistema elige una vía de rentabilidad, fiabilidad y seguridad y flexibilidad. Y en esta conjunción, en este modelo de gestión, se encuentra este equilibrio que cada sector o cada empresa persigue. Podríamos decir, por tanto, y me gustaría que dedicaran un poco de tiempo al gráfico que voy a mostrarles ahora, que hay un conjunto de sectores, como es el de la radioterapia, la transfusión de sangre, la biología hospitalaria, la aviación civil, la anestesiología y, por supuesto, la industria nuclear, que han adoptado una estrategia exitosa, puesto que el riesgo, como se ha venido a demostrar, es mucho menor que si nos dirigimos, como verán ustedes en este gráfico, al extremo contrario. Por ejemplo, lo que ocurre en las UCIs, lo que ocurre con los equipos de alpinismo en el Himalaya, lo que ocurre con los grupos de combate en una situación de conflicto, con lo que ocurre con la pesca profesional. Veremos que esto que acabo de citar es extremadamente inseguro, con tasas de siniestralidad muy elevadas, y por el contrario, este primer ejemplo que decía, la industria nuclear y la aviación civil, que tienen tasas de siniestralidad muy bajas. Entre medias hay un grupo de industrias a las cuales denominamos, gracias a un conjunto de investigadores californianos, las High Reliability Organizations, un conjunto de empresas que no han adoptado ni la estrategia ultra flexible que definíamos y que vemos en este esquema a la izquierda, ni la estrategia, podríamos decir, más conservadora de la derecha. Cuando digo flexible o conservadora, estoy diciendo que las industrias resilientes, las que tienen ustedes en el extremo izquierdo, son muy poco seguras, pero extremadamente flexibles, muy poco procedimentadas, muy adaptativas. Sin embargo, las de la derecha están extremadamente reguladas, son muy procedimentadas y son menos flexibles. ¿A qué denomino flexibilidad? Voy a ponerles un ejemplo de los barcos pesqueros. Los barcos pesqueros que pescan en el Atlántico Norte, lo que hacen es buscar los peces donde se encuentran. Es decir, los grandes bancos de peces se mueven incluso atravesando las áreas en las que los grandes buques de transporte, las grandes rutas de transporte marítimo pueden entrar en colisión con estos pesqueros. Es decir, los pesqueros, si no asumen riesgos, si no se salen de sus áreas de protección, si no van a buscar a los atunes, no podrán sobrevivir y, por tanto, en su propia actividad reside su manera de afrontar el riesgo. Ocurre igual, como es natural y muy fácil de explicar, en el ámbito del combate o en el de la traumatología de urgencias. Los médicos deben asumir riesgos, cada fractura, cada accidente de tráfico es distinto
y a pesar de que hay protocolos de salvaguarda del paciente, es el conjunto de médicos los que tienen que asumir riesgos para conseguir salvar a ese paciente. Entre medias, las situaciones de alta fiabilidad, las High Reliability Organizations, por un lado, deben asumir ciertos riesgos, pero por otro lado no. Es decir, por un lado deben establecer patrones de producción segura en una refinería, pero en ciertos casos, cuando se produce una disfunción, los operadores van a intentar evitar, parar la unidad de producción, comprender qué es lo que va mal e intentar arreglarlo sin detener la producción. Es decir, se asume un poco de riesgo y se entiende que el riesgo forma un poco parte de la propia actividad. Esto no es lo mismo que en el sector que tienen ustedes a la derecha, que es el modelo de la ultraseguridad. En este caso, nos encontramos con modelos industriales que han basado su rentabilidad buscando una vía en la que puedan, en el caso de encontrar un riesgo, parar sin ninguna dificultad. Hoy se sabe, por ejemplo, en el mundo que cuando hay una gran perturbación climatológica, medioambiental o alguna catástrofe como es la erupción de un volcán que produce grandes nubes de ceniza, creo que aquí en América saben bastante de esto, los aviones no pueden volar en las nubes de ceniza, es decir, las compañías aéreas no se permiten el riesgo de volar en estas situaciones. La industria nuclear, cuando se produce algún tipo de disfunción o perturbación, directamente se detiene la producción. Por tanto, déjenme, si quieren que haga una pequeña síntesis, diría que los sistemas resilientes son muy adaptativos, pero en muchos casos peligrosos, y los sistemas ultraseguros son muy seguros, pero muy poco adaptativos, muy rígidos. Pero insisto, en este caso de lo que se trata básicamente es de un modelo de naturaleza económica. Cada uno de estos sistemas, como les decía antes, han buscado un buen compromiso para cada sector en los que pueda sostenerse la actividad y al mismo tiempo garantizarse ciertos niveles socialmente aceptables de riesgo. Voy a intentar ponerles otro ejemplo. Hoy, si una compañía aérea tiene un accidente grave, puede llegar a desaparecer. Esto no ocurría en los años 50 o en los años 40. Las personas que tomaban un avión en 1940 o 1950 sabían que podían morir en ese vuelo y estaba socialmente aceptado. Hoy ya no está socialmente aceptado tener un accidente de esa gravedad. La industria nuclear sabe perfectamente que un accidente como Fukushima puede poner en riesgo su futuro. Sin embargo, desgraciadamente, si en el noticiario de televisión aparece que un equipo de alpinistas ha muerto escalando el K2 en el Himalaya, no tendrá el dramatismo, no quiero decir, como es natural, que esto no interese a nadie, pero se entiende que esto pertenece más al ámbito del riesgo individual y no del riesgo de carácter social. Bien, por tanto hemos hablado de tres grandes bloques, tres grandes grupos sectoriales que se distinguen por tener una manera distinta de abordar la seguridad, porque en su manera de abordar la seguridad está su propio modelo de negocio. A veces, y esto es interesante que compartirlo con ustedes, se piensa que todos los sectores deberían ser ultraseguros, pero el coste de la ultraseguridad podría no hacer viable la supervivencia de un determinado sector. Por ejemplo, una pequeña industria o gran industria pesquera es muy probable que si aplicara los protocolos de seguridad de una línea aérea, difícilmente podría sobrevivir en el mercado en el cual desarrolla su actividad. Vamos a intentar, de todas maneras, definir algunas
características de estos sectores. Insisto, grupo de la izquierda, grupo resiliente y ultra resiliente, barcos pesqueros, unidades de cuidados intensivos, alpinismo, traumatología de urgencias en los hospitales. ¿En qué contexto trabajan? Asumir riesgo forma parte de la profesión. De hecho, en cierta medida, y ese es el caso que les decía a ustedes del sector pesquero, se busca el riesgo para sobrevivir. Cuanto más riesgo asuma al ir a buscar los bancos de peces, es más probable que el único que esté en ese banco de peces sea mi barco. ¿Qué rasgos culturales tienen estos sectores? Hay un culto al vencedor, hay un culto al que una vez que ha asumido el riesgo ha triunfado, al que innova porque ha decidido hacer lo que nadie ha hecho, al alpinista que ha elegido una ruta de ascenso que nadie había imaginado. Por tanto, hay un rasgo cultural de admiración por el héroe, por el campeón. ¿Qué modelo de seguridad? El modelo de seguridad está concedido al que tiene más experiencia, al experto. ¿Y cómo aprenden seguridad en estos sectores? Pues se aprende con el experto y sobre todo a través de la experiencia excepcional. En el ámbito del combate militar ocurre exactamente lo mismo porque solamente se aprende a tener éxito asumiendo ciertos riesgos. Por lo que se refiere a los accidentes, es más frecuente que se analicen los éxitos que los fracasos. Se aprende a través de la adversidad por lo que podríamos denominar, no sé si en este país se habla así, de batallitas, es decir, los más expertos cuentan su experiencia pasada. Es decir, haber sobrevivido a situaciones excepcionales que son contadas a los más inexpertos. Ahora hablemos del grupo de industrias que se encuentran en la mitad de esta gráfica que antes les decía, que son las High Reliability Organizations, las organizaciones de gran confiabilidad, que tienen ciertas características. Por un lado, no se busca el riesgo, pero se asume que forma parte de la profesión y, por tanto, no se puede evitar. No podemos pretender, por ejemplo, extinguir un incendio. Por un lado aplicaremos grandes, apoyos de tipo procedimental, pero hay ciertos elementos no previsibles que no pueden ser previstos. Por otro lado, tienen otros rasgos culturales distintos. Se habla más bien del grupo, del colectivo, que afronta un riesgo colectivamente. Hay además una clara voluntad de que el grupo, por su coordinación, por sus estrategias, cada vez sea más eficiente y más seguro. Por tanto, el modelo de seguridad que utilizan está muy basado en la autonomía que se da al grupo, que se le da al colectivo, para organizarse de la manera más adaptativa posible al problema que se está viviendo, intentando ofrecer protección mutua de los más expertos a los que son menos expertos. Una característica fundamental de estos grupos es la capacidad para interpretar. Es lo que Carl Weick ha denominado making sense. Cuando algo va mal, lo que es muy importante es saber qué es lo que va mal y por qué va mal y definir una estrategia colectiva, grupal, de diagnóstico y recuperación de la situación. Y sobre todo se tienen lo que podríamos llamar estrategias eficientes de resolución del problema. En este caso se trata a veces de evitar lo peor aceptando lo menos grave. No existe una lógica binaria de hay que conseguir una situación óptima o una situación completamente gestionable desde el punto de vista de la seguridad. Los accidentes
son frecuentes y de los fracasos se intenta sistemáticamente aprender para aprender a mitigar las dificultades futuras. Por último, bueno, antes de hablarles de las organizaciones ultraseguras, me gustaría reseñar algunas características de este grupo intermedio de las HRO, de las organizaciones de alta fiabilidad. Se trata de organizaciones que, por un lado, se adaptan con eficiencia a situaciones muy cambiantes, por tanto, flexibilidad, que viven, y esto es una denominación de Jim Reason que a mí me parece muy afortunada, es que se trata de organizaciones que viven en un estado de inquietud permanente, tomando decisiones de manera proactiva y muy preventiva, analizando de manera constante qué es lo que ha ido mal, identificando imperfecciones de los procedimientos, corrigiéndolos, no limitándose a lo que podríamos llamar la iniciativa individual, sino a una actividad de vigilancia colectiva, de inquietud permanente. Al mismo tiempo, su flexibilidad les lleva a sufrir lo que también podríamos llamar mutaciones organizativas. Se sabe que dependiendo de la situación, quien decidirá qué hacer dependerá de su propia experiencia. No siempre serán los mismos los que tomarán decisiones, porque no todos tienen las mismas habilidades para abordar los mismos problemas y, por tanto, se producirán mutaciones organizativas, incluso de carácter jerárquico. Y bien, tenemos este último grupo al que denominaríamos modelos ultraseguros, en los cuales la característica fundamental es que de lo que se trata es de conocer y eliminar todos los riesgos antes de afrontarlos, en la medida de lo posible. Se trata de situaciones muy complejas, pero son calibradas y repetitivas. Es decir, se entiende que hay ciertas situaciones en las cuales el avión puede aterrizar, están categorizadas estas situaciones y perfectamente delimitadas las que por las condiciones meteorológicas, por las características del avión, etcétera, no se puede aterrizar y no es conveniente aterrizar en un aeropuerto. Es decir, son situaciones complejas, insisto, pero calibradas y repetitivas. ¿Qué rasgo cultural tiene fundamental? La aplicación sistemática de procedimientos y el hecho de estar permanentemente supervisados por autoridades gubernamentales, por inspectores. Existe el mito y la ilusión de la seguridad absoluta. ¿Qué modelo de seguridad han adoptado? Es el regulador, el supervisor, el inspector, el que intenta evitar que estas organizaciones se expongan a riesgos innecesarios. Y lo que hace sistemáticamente la regulación es buscar cuándo se han desviado del procedimiento. El aprendizaje de la seguridad se realiza mediante el entrenamiento, con equipos muy estructurados que aplican sistemáticamente procedimientos y que los ponen a prueba. Y los accidentes, afortunadamente, son muy escasos. De los fracasos se aprende, sobre todo, cómo intentar no volver a exponerse a estas mismas situaciones.